Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. En el Foro de la Inversión hoy ponemos el foco en Asia. Lo hacemos con Fernando Fernández Bravo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Que es el responsable de ventas institucionales de Invesco. ¿Asia por qué? Bueno, Asia por varias razones. Porque esperamos un mayor crecimiento económico, porque las valoraciones pues siguen estando muy deprimidas. Y realmente pues el momentum ha sido muy malo para Asia en los últimos años. En concreto, India lo ha hecho muy bien, pero hay otras áreas geográficas pues que no han estado, digamos, pues a la altura por diferentes circunstancias y también por temas políticos. Entonces, sí creemos que Asia hay un cierto cambio, ¿no? Entonces, todos tenemos igual en la cabeza pues que Trump ha ganado las elecciones, pues que va a haber cierta guerra comercial con China, pero eso de alguna manera creemos que ya está descontado en el precio. Lo que hay que tener en cuenta es si China va a poder sobrevivir pues con su población y con unas menores exportaciones. Entonces, ¿qué nos gusta, por ejemplo, pues de China y vemos que ha cambiado? Pues China desde el año 2011 ha sufrido en su mercado inmobiliario. Entonces, a diferencia de un inversor europeo o americano que tenía su dinero o bien en la bolsa o bien en el sector inmobiliario, cada vez ha sido más rico. Y a la salida del COVID, pues se ha gastado el dinero de sus ahorros o el de sus hijos, pero ha salido a la calle, ¿no? Y en China no ha pasado. ¿Por qué? Porque al final el inversor no estaba invertido en su bolsa, sí estaba en el mercado inmobiliario y cada vez era más pobre. Lo que creemos es que el mercado inmobiliario ya ha tocado suelo, hay muchas compañías que han ido desapareciendo, las compañías que han sobrevivido son más fuertes, tienen mayor cuota, y eso al final también el gobierno lo sabe y quiere que los ahorradores canalicen su dinero un poco en la bolsa. Vamos a ver, o ya estamos viendo una mejora del gobierno corporativo, algo que pasó por ejemplo en Japón o que pasó en Corea del Sur y que eso hizo a mucho inversor que invirtiese en estos activos, pues en China estamos viendo un poco pues esa mejora del gobierno corporativo. ¿En qué se traduce? En recompra de acciones por parte de las compañías y en una mejor retribución al accionista de pago de dividendos. Entonces, hace 10 años igual esto era impensable que unas compañías, pues por ponerte un ejemplo, tecnológicas, Tencent, que pagaran dividendos. Pues ahora están pagando más de un 5% de dividendos y igual la compañía pues lleva un 30% en el año. Cuando miráis Asia, entonces incluís China e incluís también India. Sí, es decir, invertimos de una manera panasiática, es decir, no tenemos en cuenta pues Japón ni Australia, entonces bueno, pues invertimos más en India, en Corea del Sur, lo que es la zona del sudeste asiático, pues, Tailandia, Vietnam y China. China principalmente, bueno, pues que pesa casi un 40% del índice. Y aquí también somos un poco contrarian a nuestra manera un poco pues de gestionar, aunque no miramos mucho los países, sino que somos más gestores bottom-up y lo que buscamos son pues compañías. Ahora mismo estamos más infraponderados en India. India pues lo ha hecho muy bien y la historia de India es magnífica, pero India está cara. Si hablamos, por ejemplo, de pequeñas compañías, en el único país del mundo donde las pequeñas compañías están, descuentan a prima, es en India. Es decir, si vemos Europa, si vemos Estados Unidos,
todas descuentan a un descuento con respecto de las grandes compañías, ¿no? India es un poco lo contrario. Claro, me decías que no miréis a países, aún así China pesa un 40% en el fondo, tenéis India, Singapur, Vietnam, Filipinas, Corea del Sur. Por sectores, ¿tecnología es el que tiene más peso? Pues intentamos tener un cierto equilibrio. Al final es un fondo que no es un fondo growth. Entonces tenemos como cierto equilibrio con compañías cíclicas, con compañías de dividendo y con compañías pues growth. Es lo bueno un poco de Asia, ¿no? Que te puedes encontrar pues por diferentes países, por ejemplo, pues Corea del Sur, aunque no podemos pensar que es un país emergente, pero bueno, pues lo es. El 75% de su sector es tecnología. Pero luego, bueno, pues en China sí, por ejemplo, pues estamos más invertidos en bancos, en India pues nos gustan también los bancos, o tenemos pues aseguradoras. Intentamos tener, bueno, pues un modelo en el que miramos, pues bueno, pues que la compañía vaya a crecer en los próximos 3 años un 10% anualizado. Entonces, para eso buscamos compañías pues que están más penalizadas y analizamos pues sus beneficios, sus valoraciones, sus dividendos. No nos importa nada que ese crecimiento del 10% venga porque sea una compañía que está muy penalizada, porque vaya a haber un aumento de dividendos, de beneficios. Entonces, eso nos hace, bueno, pues al final tener una cierta diversificación y ser nuestro fondo pues un poco más core. ¿Cuántos valores tiene el fondo? 60 compañías. 60 compañías. ¿Rota mucho la cartera o no? No somos muy de derrotar, estaremos hablando de no llega pues al 30% en el año, es decir, porque lo que buscamos es una inversión a largo plazo, crecimiento de compañías de 10%. Las compañías que vendemos son o bien porque nos hemos equivocado en nuestra tesis y no están cumpliendo, o porque ya la han cumplido. Sí tuvimos una mayor rotación hace 18 meses. Quizás nos adelantamos algo porque vendimos India y compramos China. China estábamos en torno a un 25%. Teníamos una fuerte infraponderación en China. No teníamos ninguna de las famosas compañías pues de JD, Tencent, Alibaba, que fueron las que cayeron también mucho en el año 21 y 22 por temas regulatorios chinos. Y cambiamos un poco la cartera y ahora hemos vuelto a ese tipo de compañías y hemos vendido, bueno, pues otras compañías que estaban pues muy caras. Comenzabas la entrevista hablando de uno de los grandes elementos que podría generar poca visibilidad o mucha incertidumbre en el futuro más cercano, que es el tema de aranceles Trump, Asia o Estados Unidos, Asia. ¿Realmente el momento es ahora? ¿No sería mejor decir, oye, voy a ver cómo van los 100 primeros días de Trump o voy a ver cómo va el primer ejercicio de Trump, si luego es tan bravo el toro como lo pintan o luego es menos bravo y luego me meto? O... A ver, es muy razonable pensarlo, pero en emergentes vemos movimientos muy rápidos. Entonces, al final el inversor... A ver, lo bueno de entrar a estos precios, estamos hablando de China, pues un PER 9, es que realmente si te equivocas no te vas a equivocar por mucho. En el mes de septiembre vimos un rally de la bolsa china tremendo. En China también, por ejemplo, lo que estamos viendo son los planes de estímulo, es decir, vino un plan de estímulo pues unos días después pues de que Trump ganase las elecciones, y lo que pensamos es que posiblemente en enero, cuando bueno pues Trump tome poder y que posiblemente aumente su dialéctica contra pues Europa o contra China, pues que venga otro paquete de estímulos que se lo guardaron un poco desde del que anunciaron a primeros del mes de noviembre, ¿no? Entonces, realmente nos podríamos igual esperar, pero quizás pues si nos esperamos el mercado pues bueno pues puede subir, porque partimos de unas valoraciones, es un poco lo que yo creo que nos tendríamos que dar cuenta, es decir, el momento no es malo, las valoraciones son muy malas, pero si se da la vuelta el mercado, queremos que China pues en unas semanas que puede hacer un 15 o un 20% y ya tienes la rentabilidad pues de... Ya, pero cuando cae más. Sí, pero ya en los niveles en los que está hemos visto que ha tocado mínimos, es decir, hemos visto, es cierto que pues las fuertes subidas que hemos tenido en el mes de septiembre, de octubre, es que estamos hablando casi de un 30% pues en el último trimestre.
Mirando a 2025, dame nombre de la estrategia para acceder a este mercado con ese potencial. China o Asia, incluyendo China, India, Singapur, Vietnam, Filipinas, Corea del Sur. Nombre de estrategia de Invesco. A ver, el fondo se llama Invesco Asian Equity. Lógicamente, hombre, tenemos un 40% en China, pero hay otra serie de compañías y de países donde también vemos la oportunidad, ¿no? Es decir, para aquellos un poco que sean miedosos en China, pues la manera de invertir en Asia diversificado es importante, o para aquellos que quieren empezar a invertir en China, pues invirtiendo pues a través de este fondo, pues estás también diversificado. Entiendo que es una inversión de largo plazo, con alto potencial. Luego te pregunto por rentabilidad, cómo lo ha hecho este año y también el nivel más elevado de volatilidad que soporta la estrategia. Pero decíamos, uno de los elementos es el tema arancelario y el otro de los elementos, que no sé si hay motor o no lo es tipo política de tipos de interés. ¿Cómo está Asia en materia monetaria frente a Europa? ¿Cómo es su ciclo? Bueno, aquí estamos viendo cómo en China lo que tenemos es el tema de las reservas con los bancos y los tipos con los bancos. Entonces, como hay cierto endeudamiento, parte de los paquetes de estímulos que están yendo de una manera muy organizada, mejor que otros momentos, estamos viendo cómo están disminuyendo esas reservas, que son al final, pues bueno, pues los bancos van a tener más liquidez para poder invertir y para poder prestar, con lo cual va a dinamizar pues la economía. De alguna manera un ciclo parecido a lo que podemos tener en Europa o en Estados Unidos también, pues de bajadas de tipos de interés. Es decir, al final lo que creemos que China tiene que hacer es dinamizar ese consumo, y para dinamizar ese consumo necesita políticas monetarias y políticas fiscales expansivas, ¿no? Es decir, un ciclo parecido al que vamos a vivir ahora en Europa o en Estados Unidos. Lo bueno de China es que no ha habido un problema de inflación, como ha podido ocurrir aquí, con lo cual no es algo que nos preocupe. Y algunas veces cuando hablamos pues de miedos para el año 2025, hablamos, oye, pues que vuelva otra vez un poco la inflación en Estados Unidos, pues porque Trump haga pues políticas de reindustrialización y de repatriación, ¿no? Que eso pues son políticas que pueden aumentar la inflación. En China, sin embargo, pues creemos que los paquetes de estímulos que están viniendo, tanto para las compañías, tanto para lo que son los gobiernos, los ayuntamientos y la población, creemos que puede dinamizar ese sector consumo. Invesco Asian Equity, rentabilidad este año, ¿cómo va? Bueno, lleva un 11% en el año. No solamente me quedaría con este año, sino que el fondo ha dado una rentabilidad de 9% anualizado en los últimos 10 años, cuando el índice ha dado un 6%, con lo cual hemos tenido un exceso de rentabilidad de un 3% anualizado anualmente en los últimos 10 años. Pues Fernando Fernández Bravo de Invesco, muchísimas gracias por la estrategia, por los argumentos. Seguiremos viendo cómo se da 2025, porque ya muchos tenemos la mirada en 2025 y con unas ganas de tomarnos las uvas y ya de que termine el año bárbaras. Cuídate, gracias. Un abrazo, adiós. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial, desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI, porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.